Bueno, pues daros la bienvenida a esta presentación de esta nueva iniciativa del colegio. Queremos que, como siempre, que vuestros hijos salgan lo mejor preparados posible del colegio, darles el mayor número de oportunidades para abrirles al mundo, porque somos muy conscientes de que estamos viviendo aquí, pero no sabemos dentro de unos años vuestros hijos dónde van a vivir o qué competencias tienen que tener, y nos parecía que esto era otra puerta abierta al mundo. Está conmigo la encargada, la directora del programa en la zona norte de España, que es Susana Pardo, y conmigo también está la que va a ser directora del programa en el colegio, que es la profesora Cristina Baroja. Ella va a ser la referencia del programa Bachiller Dual o Diploma Dual en el colegio. Buenas tardes a todos, y los que estáis aquí y los que están en casa. Agradeceros eso, que hayáis venido. Agradecer también al colegio que nos dé la oportunidad de presentaros este programa. Y como ha avanzado Nieves, pues bueno, es un poco la intención de que vuestros hijos e hijas tengan todas las oportunidades. Esta es una más que quiere dar el colegio. Puede ser válida para unos cuantos, para todos, para uno. Aquí no hay números mínimos ni nada. Con que haya un alumno que quiera hacer este programa, se pone todo en marcha, ¿vale? Entonces, el programa se llama Diploma Dual o Bachillerato Dual. Oiréis las dos cosas. Se llama así porque lo que consiguen los alumnos y alumnas es un doble bachillerato. Es decir, el bachillerato del país donde cursan sus estudios presenciales y el bachillerato americano, es decir, el high school americano. Entonces, para conseguir el high school americano, me vais a entender un poco mejor cuando os explique un poco lo que es, avancemos un poquito en la presentación, pero es necesario que el alumno apruebe todas las asignaturas de secundaria y bachillerato, apruebe todas las asignaturas y tenga una media de 6. No es muy complicado, es un alumno que va bien. Ese es el perfil del alumno. No tiene que ser un alumno brillante para nada, pero un alumno que va bien. Tampoco se nos ocurre que si un niño o niña va muy justo en sus estudios, pues apuntarle a una cosita más, porque le vamos a agobiar. Es decir, cada uno conocemos a nuestros hijos e hijas, entonces ser conscientes de que si les apuntamos algo más, que, bueno, pues que puedan hacerlo, ¿no? Que lo puedan llevar a cabo. Entonces, ese es el perfil del alumno, todo aprobado, vais a entender por qué, y con una media de 6, ¿vale? Entonces, el bachillerato dual, como os digo, lo que consigue es esa doble titulación. Entonces, os voy a mostrar una presentación donde vamos a ver, para que podamos seguir una guía. En esta presentación, que os la pueden hacer llegar también desde el colegio, porque la tienen, si queréis, una vez que me escuchéis a mí, para querer un poco trastear y tener más información de todo lo que os voy contando, bueno, pues os pueden hacer llegar esta presentación. Igualmente, en nuestra página web, que es www.academica.school, podéis encontrar muchísima información, vídeos, testimonios, mucha información que os puede servir de utilidad. Entonces, así muy rápidamente contaros quién es Academica, quién está detrás de todo esto, para que sepáis que no, bueno, pues que somos una gran empresa la que sustenta este programa. Nosotros somos una extensión, somos parte de una gran empresa, de una gran institución educativa que está en los Estados Unidos, que es Academica Corporation. Esta gran empresa en Estados Unidos tiene gestiona más de 200 colegios donde se da educación presencial, colegios de ladrillo como aquí. Además, Academica Corporation tiene un colegio que da educación virtual. Se llama Academica International Studies. Es el colegio donde vuestros hijos e hijas van a estar matriculados, porque este programa es 100% online y 100% en inglés, lógicamente. Entonces, en Estados Unidos, todos los alumnos, desde que empiezan su high school, que es el equivalente a nuestro tercero de la ESO, más o menos, tienen la obligación de cursar alguna asignatura en modo online. Y por eso Academica, nuestra empresa, tiene también ese colegio exclusivamente de educación virtual. Y allí en los Estados Unidos da esa educación virtual
tanto alumnos de nuestros colegios como de otros colegios que lo puedan solicitar, porque estamos reconocidos como proveedores de enseñanza pública online. Entonces, bien, tenemos estas dos patas, es decir, la educación presencial y la educación virtual, con nuestros propios curriculares y profesorado propio, que tenemos más de 100.000 alumnos que están cursando el programa y más de 5.000 profesores. Para que veáis un poco la dimensión de la empresa. Y aquí somos una pata de esa empresa americana. Nuestros colegios en Estados Unidos, digo porque, bueno, pues igual alguien dice, pues no me suena académica, tienen diferentes nombres, están bajo diferentes emblemas. Pues unos son Somerset, otros Mater, otros Ish. Es como si aquí en Vitoria ponemos 8 colegios y todos se llaman de una manera determinada, en otra ciudad ponemos otros con otro nombre, pero bueno, para que os suene un poquito lo que es la estructura de académica. Bien, académica en un momento determinado, concretamente en el año 2001, se planteó, ya que tenía estas dos patas, es decir, tengo la educación presencial y la educación virtual, ¿por qué no ofrecer a estudiantes extranjeros la posibilidad de obtener ese high school realizando una serie de asignaturas online? Hablamos con el sistema educativo americano y por ser quien es académica, por la estructura que tiene, por todo el curricular y por toda la metodología que llevaba, nos permitieron convalidar el 75% de los estudios que hacen los alumnos aquí en España, es decir, las asignaturas comunes, las podemos convalidar, de forma que los alumnos tienen que realizar solo el 25% de ese curricular necesario, luego os lo explico en detalle, que son 6 asignaturas. Es para que os quede esto un poco en la cabeza, pero luego lo vemos gráficamente. Es decir, el alumno tiene que realizar únicamente 6 asignaturas online, por eso es necesario que apruebe todas las asignaturas aquí en el colegio, porque vamos a necesitar esas calificaciones para mandarlas para Estados Unidos y realizar las convalidaciones, ¿vale? El programa tiene unos objetivos principales, porque para nosotros, Académica, que bueno, pues es una empresa que se centra mucho en el valor pedagógico, en el aprendizaje, en la madurez, además de lo que pueda ser un título, tiene 3 objetivos principales, que son la inmersión lingüística. Como os he dicho al principio, el 100% del programa se realiza en inglés. Hay 5 niveles de inglés en este programa. Algo que tiene el sistema educativo americano es que da la posibilidad a los alumnos de que puedan avanzar según sus conocimientos y capacidades. No es como aquí, que por ejemplo todos los alumnos de segundo de la ESO vamos todos a la misma clase y todos más o menos al mismo nivel de matemáticas, de física. El que sabe más va más cómodo y el que sabe menos pues a sus clases particulares o apoyo o ayuda. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hay 3 niveles en cada idioma, en cada asignatura. Si habéis visto las películas, los alumnos se van cambiando de clases porque la clase del aula es del profesor y el alumno es el que va a la clase que le corresponde según el nivel que tiene. Nosotros, adaptándonos a este formato, en inglés ofrecemos 5 niveles, del 1 al 5. El alumno que se apunta al programa, luego os explico cómo se hace la inscripción, se apuntaría, la web de inscripciones ya está abierta desde primeros de febrero y está hasta, no sé hasta qué fecha daremos para inscribirse, pero habitualmente hacia junio así se puede inscribir, ¿no? Entonces, los alumnos se inscriben y ya no tienen que hacer nada hasta septiembre. En septiembre se les convoca para una prueba de admisión aquí en el colegio, que estará la directora de programa delante con ellos para que hagan esa prueba. Tienen que tener solo su ordenador y es una prueba escrita. En esa prueba se determina si tienen el nivel de inglés mínimo para comenzar el programa y en qué nivel comienzan de esos 5. Entonces, habitualmente, cuando hacen esa prueba de admisión, entran en uno de los 3 primeros, 1, 2 o 3. El 1 equivale a un A2 aproximadamente. El 2 pues ya vamos a un B1, el 3 a un B2. Entonces, el programa se puede comenzar desde segundo de la ESO. El high school americano se empieza en el equivalente nuestro al tercero. Pero nosotros vimos, ya desde hace 3 años o así, que los alumnos desde segundo de la ESO aquí tenían el nivel de inglés necesario para comenzar. Entonces,
les damos esa posibilidad de comenzar y ya veréis que empiezan solo con la asignatura de inglés, porque pensamos que los alumnos de segundo de la ESO pueden tener muchos conocimientos en idioma, pero quizá en madurez pues no estén tan preparados para comenzar a estudiar otra asignatura que les exija pues contenidos, analizar, ¿eh? Entonces, en segundo de la ESO, ya veréis después, empiezan con una asignatura que es inglés. Entonces, por tanto, como os decía, 5 niveles y cada alumno entra en el nivel de inglés que le corresponde. Es decir, alumnos de segundo de la ESO que puedan interesarse en el programa, uno puede estar en el inglés 1 y otro en el 3, ¿eh? Pero según sus conocimientos. Bien, inmersión tecnológica. A pesar de que son nativos digitales, que saben muchísimo de tecnología, van a aprender los métodos, la metodología más avanzada de aprendizaje digital, ¿eh? Llevamos muchos años centrados en estas tecnologías y deciros que nos han comentado colegios que ya llevan tiempo haciendo el programa con nosotros, que este último año, con esta pandemia que ha habido que conectarse virtualmente de forma obligada, pues que realmente nuestros alumnos pues han tenido una ventaja y un plus porque ya estaban acostumbrados a trabajar así, ¿eh? Y luego la inmersión personal, importantísimo, la madurez, la autonomía, cómo son capaces de organizarse el tiempo, ¿eh? Estos tres objetivos para nosotros son importantísimos, ¿eh? Para nosotros, como pone aquí, la meta para nosotros no es el título, es el camino que recorren para conseguir esos objetivos. ¿Qué consiguen? Como os decía, el bachillerato. Claro, para eso tienen que aprobar todo. El bachillerato del país, donde lo realizan de forma presencial, y el high school americano, en modo virtual. Los alumnos consiguen, os muestro esto porque es el título exactamente igual a cualquier alumno americano de nuestros colegios y de cualquier colegio americano que curse sus estudios allí de forma presencial. No existe un high school virtual, un high school presencial. Existe un high school, un título de bachillerato, que es el que obtienen todos los alumnos que cursan esto con nosotros, ¿vale? Es importante, en Estados Unidos no es como aquí en España, que los títulos los emite pues el gobierno central, el autonómico, lo que sea. Allí el título lo otorga la entidad que imparte los cursos. Por eso aparece Académica International Studies, que como os he dicho es el high school dentro de Académica donde van a estar matriculados vuestros hijos e hijas. Vuestros hijos e hijas van a estar matriculados, además de en el sistema educativo español, en el sistema educativo americano, a través de este high school, de este colegio, ¿vale? Luego, importante, este sello central es el sello de la Florida y los 2 sellos azules son acreditadoras, que certifican que Académica tiene el curricular y el profesorado para poder impartir estos cursos y este diploma. Bien, el tema de las convalidaciones que os decía antes. El mínimo de créditos para obtener el high school son 24. Ellos estudian desde tercero de la ESO, que son 4 cursos, tercero, cuarto, primero y segundo, allí le llaman 7, 8, 9, 10, tienen que estudiar 24 créditos en total, que son 6 por año. Como os he dicho, Académica tiene el mayor grado de convalidación otorgado por el sistema educativo americano y nos permiten convalidar ese 75% de esos 24 créditos, con lo que 18 créditos, si hacéis el cálculo, el 75% de 24 son 18, se convalidan con los estudios que el alumno realiza en el país de origen de forma presencial. Y, por tanto, va a tener que estudiar online los 6 restantes, el 25% restante. ¿Y qué es lo que va a tener que estudiar? Las materias específicas del país, que son la lengua, la cultura, la historia de los Estados Unidos, porque las matemáticas, la física, todas las comunes consideran que como el contenido que van a estudiar es el mismo aquí que en Estados Unidos, que en Alemania, que en Italia, pues se lo van a convalidar, ¿vale? Entonces, aquí hay un cuadrito que, bueno, ya os lo pasaremos, pero por no aburriros y además como está muy pequeño, aparecen las asignaturas marcadas en negrita, los créditos que necesitamos del curricular de aquí y en blanco los créditos que se realizan online. Pero para resumirlo, están en esta diapositiva, ¿eh? Los que van a tener que realizar. Como veis, son 6 créditos online, 4 del curricular obligatorio y 2 del electivo. Del curricular obligatorio tienen que realizar 2 años de inglés.
El curso dura exactamente igual que aquí, igual que el curso lectivo, desde septiembre hasta junio. El primer año los alumnos empiezan en octubre, porque se les deja septiembre para que se adapten al cole, a sus agendas y demás. Y ya el segundo año ya empiezan el curso en septiembre. Y lo dividimos en 2 semestres, de septiembre a enero y de febrero a final de mayo, más o menos, ¿eh? Entonces, estas asignaturas, estos créditos que estáis viendo son anuales. Entonces, tienen que hacer 2 años de inglés, dependiendo de los niveles en los que entren, son 2 años consecutivos. Si entran en el 1, el 1 y el 2. Si entran en el 2 y el 3. Así sucesivamente. Historia de los Estados Unidos y Gobierno de los Estados Unidos y Economía. 4 créditos, perdón. Y de las electivas, la primera, esta asignatura Life Management Skills, herramientas para el manejo de la vida, tiene un asterisco porque inicialmente esta asignatura era electiva, pero después se puso como obligatoria porque la elegía la mayoría de los alumnos. Es una asignatura que es muy, muy útil para ellos, muy variada y se trata de forma muy amena. Aprenden a, por ejemplo, pues a preparar su currículum, a organizar los gastos de su casa, a organizar su agenda, luego temas más personales como gestionar el estrés, la nutrición, luego temas como el bullying, muy variados, pero de forma además muy amena, les encanta, ¿eh? Y del resto eligen otra. Pueden elegir College Preparation, aquí hay SAT y ACT. Estas son 2 pruebas de acceso a la universidad. Las tiene que hacer todo el mundo, americanos, españoles, italianos, de donde quiera que vayan. El SAT son 2 pruebas similares. El SAT está más orientado a las matemáticas y comprensión de texto, literatura, y el ACT tiene un contenido más de ciencias. Aquí el ACT se pide para carreras en las que van a estudiar carreras más de ciencia, ¿no? Entonces, nosotros preparamos a los alumnos para que puedan hacer ese examen. Ese examen lo pueden hacer aquí en España y en muchas ciudades, pues Bilbao, Barcelona, Madrid, donde se pueden hacer esas pruebas y nosotros les preparamos para que si alguien ya tiene claro que va a ir a Estados Unidos a estudiar, pues es interesante que lleve esa prueba hecha porque se la van a pedir sí o sí, ¿eh? Pueden elegir criminología, psicología, fotografía digital, ingeniería, otro crédito más de inglés si quieren avanzar más en el idioma. Es decir, esto les permite, como además la electiva se elige el último año, bueno, algunos no tienen idea de lo que va a hacer en su futuro porque acaban segundo de bachillerato y algunos no saben decirte qué quieren hacer, pero algunos sí, y si quieren orientarlo a una ingeniería, pues dicen, bueno, pues voy a coger esta de conceptos e introducción a la ingeniería a ver si esto me gusta, o bueno, pues les permite también tantear un poquito el tipo de asignatura, ¿vale? Entonces serían 4 más 2, las 6 que tienen que cursar. ¿Y cómo las tienen que cursar? Pues aquí, como os decía, se puede comenzar el programa desde segundo de la ESO, es decir, los alumnos que este año están en primero y el año que viene hacen segundo. Los itinerarios son fijos, no se pueden cambiar, son tal como yo os los muestro, ¿eh? Entonces, en segundo de la ESO harían una asignatura, como os he dicho antes, inglés. En tercero de la ESO, el siguiente nivel de inglés y ya se les mete la primera obligatoria. En cuarto, historia de los Estados Unidos y la electiva. Y en primero de bachillerato, gobierno de los Estados Unidos y economía. Estos alumnos terminarían las asignaturas del dual en primero de bachillerato y tendrían que esperar a terminar su bachillerato aquí en el centro para poder graduarse de ambos bachilleres porque necesitamos las notas hasta segundo de bachillerato, ¿sí? Seguimos. El itinerario de los que comienzan en tercero de la ESO, que este año están en segundo. Estos tienen 2 posibilidades, de 3 años o de 4. Si cogen el recorrido de 3 años, harán a 2 por curso. 2 en tercero, 2 en cuarto, 2 en primero. Y si eligen el de 4 años, harían 2 en tercero, 2 en cuarto, 1 en primero y 1 en segundo de bachillerato. ¿Por qué tiene esta flechita a 3? 3 años pone aquí. Porque cuando llegan a primero de bachillerato, esos que han elegido 4 años para hacer el programa, se les propone si quieren reducirlo. Es decir, bueno, como han estado acostumbrados a hacer a 2 por año, les proponemos desde académica, oye, mira, que el año que viene tienes una y el siguiente otra. ¿Quieres quedarte libre para segundo de bachillerato? La mayoría lo reducen. Entonces, da igual que vayas por un camino o por otro, es lo mismo. Psicológicamente te puede resultar un poco más cómodo el pensar que lo vas a hacer en 4 años y después
lo pasas a 3, o lo haces en 4, o de inicio lo eliges en 3, ¿vale? Y luego vamos a los recorridos un poquito más exigentes. Los que ahora están en tercero y van a pasar a cuarto, estos tendrían que hacer los de cuarto, 2 en cuarto, 2 en primero y 2 en segundo. Y ya para los valientes, que lo hacen en bachillerato, son 3 en primero y 3 en segundo. Académica sabe que esto es un súper esfuerzo, entonces para estos alumnos que tienen en segundo de bachillerato 2 o 3 asignaturas por cursar, les propone lo que nosotros llamamos Summer School. Es la escuela de verano, también online, y que dura todo el mes de julio y 2 semanas de agosto. No hay que estar todo el tiempo conectados, unas horas al día o lo que sea. Se concentra esa asignatura electiva y les permite liberarse de esa asignatura en el verano de primero a segundo, con lo que para segundo los que han empezado en cuarto tendrían solo una y los que han empezado en primero tendrían 2. Les ha liberado de una asignatura que es importante porque segundo de bachillerato es muy exigente, está la selectividad y, bueno, pues la mayoría pues van buscando una nota y van más cómodos, ¿no? Pero para optar a esta Summer School hay que cumplir unos requisitos. Tienen que ir con las máximas notas A o B, ahora lo entenderéis cuando os muestre la tablita de las notas, A o B en las asignaturas del dual y haber aprobado todo en el cole en primero de bachillerato. Entonces, es la profesora americana o profesor, lo que les toque, quien les propone hacer ese Summer School. No lo eligen ellos, les propone la profesora, si ve que han cumplido esos requisitos. Y además, Académica, en premio al esfuerzo, cubre el costo de ese Summer School, que es orientativamente unos 350 euros más o menos. Si lo suspendieran, lo tendrían que pagar ellos. Deciros que hasta la fecha no lo ha suspendido nadie, porque, como os digo, la profesora lo propone a alumnos que van bien y es, vamos, casi imposible que un alumno que va estupendamente con una A o B, que es notable, sobresaliente, que vaya a suspender esa asignatura, ¿eh? Entonces, bien, estos serían, os digo, 6 asignaturas en diferentes itinerarios. Esta presentación, lo mismo en la web que aquí en el colegio, la tienen. O sea que tranquilos que la podréis mirar, revisar las veces que necesitéis, ¿eh? Bien, importante, ¿cuánto tiempo les lleva? ¿Cuánto tienen que dedicarle? Esto lo hemos sacado de una encuesta que hemos hecho a los alumnos. Entre 3 y 5 horas semanales. No es tantísimo, es esfuerzo, ¿eh? Pero yo no sé vuestros hijos, no sé si alguno me estará escuchando y dirá, esta bruja, pero tienen tiempo, ¿eh? Es verdad que hay momentos puntuales que puedan estar más agobiados, pero yo les veo en casa el día a día, tienen mucho tiempo para estar con el móvil, el no sé qué, que también lo necesitan, ojo, que no hay que estar todo el tiempo estudiando deberes, pero que tienen tiempo si se organizan, porque, por ejemplo, los que empiezan el segundo de la ESO, con 2 horitas, 2 horas y media a la semana lo pueden hacer. Y ya, hombre, pues el que tiene 2 asignaturas o 3, pues ya se acercaría más entre las 4, más o menos, ¿eh? Pero yo lo asemejo mucho a una extraescolar de inglés, que puedas ir a una clase 2 días por semana, pues más o menos es eso. Y la mayoría son capaces de hacerlo, ¿eh? Entonces, bueno, es factible, pero exige un esfuerzo, claramente. Bien, los alumnos trabajan con 2 plataformas, una de comunicación y otra de contenidos. A la plataforma de comunicación, bueno, no os he dicho antes que el alumno solo necesita, para trabajar en este programa, un ordenador, unos auriculares con micrófono. Todo lo demás se lo da el programa. Entonces, en esa plataforma de comunicación, a esa plataforma vais a tener acceso vosotros como padres, la directora de programa y el alumno. En esa plataforma se ve todas las tareas que tiene que realizar el alumno, cuándo las tiene que entregar, las notas que les van poniendo. Se van a ver las notas en porcentajes. Allí les califican en Estados Unidos, en lugar del 1 al 10, pues les ponen 10, 20%, 30%, 50%. Para que un alumno vaya bien, el porcentaje que tenéis que ver es del 70%, porque equivale a un 6 más o menos. Un 60 es un aprobado y un 70 es un 6, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí tiene que andar como mínimo, de ahí para arriba, ¿eh? Entonces, veréis en esa plataforma todas las tareas que tiene que hacer en todo el semestre. Es comodísimo para ellos porque les permite
Los profesores les piden, todo esto les explican a los alumnos en septiembre, en cuanto pasan la prueba de admisión, se les asigna el nivel y se les asigna igualmente un profesor o profesora americana. Enseguida se ponen en contacto con los alumnos y ya les explican cómo es el funcionamiento del programa, las dudas, todo lo que puedan tener. Ahí les explican que en la plataforma de comunicación les van a poner todas las tareas del semestre y que tienen una tarea obligatoria a la semana, de domingo a domingo, para entregar. Pero también las pueden adelantar las de siguientes semanas. Por ejemplo, en previsión de una semana de exámenes. Imaginaros, la primera semana de noviembre tenemos exámenes en el cole. Bueno, pues como ya lo sé, adelanto los trabajos de esa semana y de la siguiente, lo mando a la profesora y me olvido del dual. Y me centro en los estudios del cole. Es lo bueno que tiene y esa madurez que les da a los alumnos el poder organizarse ellos de forma autónoma. Porque aunque aquí esté Cristina para echarles una mano, sobre todo a nivel de logística y al principio, luego ellos van solos. O sea, es que les sobra todo porque ellos se organizan perfectamente. Y luego hay otra plataforma de contenidos que es donde tienen todo el material que tienen que utilizar para estudiar, todo el temario. Ellos acceden en el ordenador a través de una única plataforma y dentro todo ven ventanitas. En esas ventanitas acceden a esa subplataforma de comunicación y a todas las asignaturas. Cada uno, según las asignaturas que tenga, tendrá un icono. Clica ahí y empieza a ver todas las unidades, todas las lecciones que tiene, las pruebas que tiene que hacer semana a semana. Así es como trabajan. La parte escrita. Luego está cómo se comunican con el profesor, porque es importante también la parte hablada, para practicar el inglés hablado. El profesor está disponible toda la semana, todos los días, de 4:30 a 10 de la noche nuestras, su mañana. Entonces, el profesor se pone en comunicación con el alumno o alumna, como os decía, al comienzo del programa, después de la prueba esta que hacen de admisión, y quedan de acuerdo pues los días de la semana que a los alumnos les va bien. Pues uno puede decir, pues yo martes y jueves, el otro los miércoles, como sea. Y entonces, en ese horario de 4:30 a 10, lo que a cada uno le cuadra también. Deciros que son flexibles, que porque hayas dicho un día a las 6, si no puedes, con anticipación le avisas y te puede cambiar la hora, son flexibles. Pero en esos horarios el profesor va a establecer unas videoconferencias individuales, o bien para tratar temas del temario que hayan tratado en el cole, o sea, en la materia, o temas generales, o para practicar el inglés o lo que sea. Y luego también otra actividad interesante que se llaman live sessions programadas. Estos son sesiones grupales, que las organiza, las convoca el profesor o profesora, lo que les toque, reúne a 15, 20 alumnos de diferentes colegios y países, porque esto está en 17 países distintos. Entonces, la profesora o profesor da la clase y después, pues dependerá de cómo haya enfocado la clase, o les hace interactuar o les hace leer un fragmento. A veces invitan a algún experto en la materia que estén tratando para que dé su opinión. Por ejemplo, pues están leyendo un libro o pues un fragmento de un libro, pues puede que inviten al autor del libro para que exponga su visión de por qué lo ha escrito, o yo qué sé, pues las elecciones en Estados Unidos, cuando fueron, pues puede ir un congresista y explicar. Hace poco pues fue un víctima del holocausto nazi, entonces, bueno, pues explicó sus vivencias. Bueno, pues lo enriquecen con aportaciones de personas que tienen algo que decir al tema que están tratando, ¿no? Y luego el profesor está encantado de que los alumnos le llamen fuera de esas horas, ¿no? Que le pongan una nota cualquier día, independientemente de esas sesiones que sean obligatorias, que le diga al alumno o la alumna, oye, ¿puedo hablar contigo a tal hora? Y si está ocupado, pues le dirá, pues no puedo esta, pero esta sí. Entonces, ahí ellos pueden aprovechar para pedirle sesiones y practicar el inglés. Bien. Luego, no hay exámenes escritos, es una evaluación continua. Ellos tienen una tarea por semana, se les evalúa y se la permiten repetir todas. Les corrigen y les dicen, si quieres, repítela. Se trata de que aprendan, de que maduren, de que analicen los fallos que han tenido, porque en Internet hoy día tenemos todo, vas a Google y no te hace falta ni que te aprendas las capitales ni nada. Ellos, su objetivo es que analicen, que entiendan
y que se les quede lo que han aprendido porque es la única manera. Entonces, es una evaluación continua. Lo que sí les evalúan son las pruebas orales. Esas videollamadas, tanto individuales como grupales, sí que les valoran. Vosotros, como padres, podéis hablar con los profesores cuando queráis. La directora de programa, lógicamente, también. Les pedís una cita. Eso sí, la interlocución siempre es en inglés, con lo que si no sabéis alguno, pues tendréis que buscaros o a través de vuestros hijos o escribiéndolo o lo que sea. Pero están siempre a vuestra disposición ante cualquier duda o que podáis tener, ¿vale? Y luego, para terminar, en el diploma, no os he dicho, a ver que voy a ir al diploma, aparece unas siglas aquí que pone, no sé si se ve muy bien, pero pone GPA. Pone GPA of 3.50. Esto es la nota media que saca el alumno entre los dos bachilleres, lo que estudia en España y lo que estudia en Estados Unidos. Entonces, eso significa Grade Point Average. Es la nota media de las asignaturas que mandamos desde aquí, desde España, para que las evalúen y de las que hace con el dual. Entonces, durante el curso se explica más en detalle cómo se hacen estas convalidaciones. Pero para que os quede una idea, hay dos notas, dos tipos de bachilleratos que hacen. El que hacen en Estados Unidos, las asignaturas que hacen con académica, y lo que estudian aquí en España. Entonces, aquí tienen que aprobar todo con una media de 6 y en Estados Unidos una C que equivale, como os he dicho, a partir de ese 70%. Entonces, ese 6, que es el mínimo para poder graduarse, se convierte en una nomenclatura que es un 2.0. Puede parecer complicado, pero es sencillo, Quedaros con la idea, el 6, un 70%, y ellos lo traducen a un 2.0, que es lo que aparece en ese diploma. De 2.0, 3, 4, también hay medios, 2.5, 3.5. Y junto con ese diploma es importante también lo que son los transcripts, que son las notas. Un alumno puede sacar un 3.0 de GPA, pero ha hecho un inglés 2 y tiene una, un inglés 2, y otro puede sacar una media de un 3.0, la misma, pero con un inglés 4. No es lo mismo. Bueno, lógicamente tiene más valor el que ha hecho en el inglés 4. Por eso es importante el diploma y los transcripts. Eso se dan al finalizar ambos bachilleratos con la graduación del alumno, ¿vale? Esto sería lo que es el programa. Pues muchas gracias, Susana. Gracias a todos. Gracias.